Y diré algo que va a incomodar la teología de muchos, pero yo lo dije al principio, PG-17. Si una persona viene a Cristo, viene al mismo Cristo de los católicos y de los evangélicos. ¿Por qué? Porque hay un solo Jesús, no hay varios Jesús. Lo que nos separa no es Cristo, sino nuestras doctrinas. El catolicismo tiene una doctrina, los evangélicos tienen otra. Dentro de los evangélicos hay cientos de otras doctrinas con las cuales no nos soportamos entre nosotros. Pero no nos separa Cristo, nos separan las doctrinas. En teoría nos tendría que unir Cristo. Entonces el Jesús que anduvo sobre la tierra era el Jesús que montaba un burrito. Era un Cristo despojado de sí mismo, despojado de ser Dios, que no echó mano a la deidad divina nunca, sino que vivió como humano para ser ejemplo. De otro modo, si hubiese corrido con ventaja, si él hubiese sido Dios en su deidad, no nos hubiese podido pedir que lo imitemos. Él se despojó a sí mismo, pero nosotros nos pasamos la vida predicando acerca de ese Cristo despojado, porque conocemos, según Pablo, a Jesús según la carne. Por eso algunos alegan, Jesús no se vestía así. ¿Por qué se viste así si Jesús no usaría eso? Jesús andaba en burro, me dicen a mí cada vez que subo un avión. Jesús andaba en burro. Yo respondo, consígame en un burro volador y con todo placer cambio. Jesús no hablaba así. Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Y yo veo que usted duerme en un hotel cuando viaja. Él solo susurraba, no levantaba la voz. Entonces nos quedamos con ese Jesús histórico. Y este es un problema que tenemos la mayoría de los cristianos. De hecho, hasta creemos que Jesús habla en tono español, gallego. Porque las traducciones de la Biblia son hechas por dos españoles, o por lo menos la traducción que más usamos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y entonces ellos tradujeron las palabras de Jesús como vosotros sois la sal y os habéis transformado. Pero suena como si estuviera hablando Julio Iglesias, ¿no? Y uno cree que Jesús habla así. No, ese no era el idioma de Jesús, Jesús hablaba en arameo. Nada más que esa traducción es la que nosotros pensamos que le ponemos una voz al Señor. Entonces nos resulta difícil conocer al Jesús de hoy porque lo hemos congelado como un prócer muerto. Pareciera ser que lo único que conocemos de Cristo fueron esos 33 años que vivió en la tierra y nos circunscribimos ahí, a los 33 años. No hay nada más. Y como tenemos ese conocimiento estático de un Jesús histórico y además alimentado por Hollywood, no podemos aprovechar nuestro potencial como cristianos. Lo que te quiero tratar de explicar es que cuando hablo de conocerlo al Señor, no me refiero necesariamente a estudiar la Biblia. Porque hay miles de personas que estudian en el seminario y nunca logran conocer al Señor del cual se supone que están estudiando. Están estudiando, pero no tienen una relación con el Señor. La mayoría de los cristianos aprenden tanto de los libros de la Biblia que creen que ya no necesitan al Señor actual. Es como si dijéramos, Señor, ya nos aprendimos todos los sermones que predicaste hace 2000 años y podemos recitar de memoria tus milagros, así que si te llegamos a necesitar, te avisamos. Pero por ahora ya sabemos todo de ti y con esto podemos montar una iglesia. Ahora, que quede claro que amamos la Biblia, la amamos, pero los evangelios son el punto de partida de una relación dinámica y orgánica con Jesucristo. Este no es el final, este es la línea de largada. A partir de aquí empezamos una relación con el Señor. Y quien estudia en el seminario no aprende teología, aunque exista esa materia, es una falacia. El que estudia en el seminario aprende bibliología, porque solo el Espíritu Santo puede enseñarnos teología, que es conocer a Dios. En Juan 16:15 Jesús dijo, el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Eso funciona a nivel espiritual, no a nivel intelectual. Entonces la historia de Cristo no terminó con la Biblia, por la sencilla razón que no se puede terminar la biografía de alguien que todavía está vivo. Se puede hacer la biografía de Michael Jackson, se puede filmar o hacer una película sobre Elvis, pero no se puede decir, esta es la biografía de Jesús,
porque Él no murió, resucitó, sigue vivo, no terminó. ¿Me explico bien? Entonces, quiero que me sigan bien, por favor, porque como dije, puede que esto haga ¡puf! Nuestra mente y nos haga cambiar exactamente cosas que creíamos. A mí, literalmente, este mensaje redireccionó mi vida para siempre y me cambió mi manera de peregrinar cristianamente. En la iglesia de Corinto, cierta vez surgió un problema. Primero había llegado Pablo, el apóstol, luego llegó un tal Apolos, que era un tipo muy elocuente, dice la palabra, y muy carismático. Detrás de Apolos llega Pedro. Pablo, Apolos y Pedro, ¿sí? De la nada se armó una división, un flor de división. Los admiradores de Apolos y Pedro empezaron a discrepar con Pablo. Y decían, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pedro. Estaban los pablistas, los apoloístas y los pedristas. Pablo había sido el precursor, el que primero llegó. Apolos, el tipo carismático. Pablo no tenía carisma, dice la palabra, o sea, se ve que tendría problemas en el habla o algún defecto físico, pero no era un tipo elocuente. Apolos sí. Ahora, cuando llega Pedro, decían, llegó uno de los 12 y este sí caminó con Jesús y conoció a Jesús en personas. Porque Pablo, aunque era contemporáneo de Jesús, nunca caminó con Jesús. Apolos, no hay registro de que haya caminado con Jesús. Pedro sí. Y Pedro no necesitaba preparar ninguno de sus sermones. Simplemente contaba historias de Jesús. Era testigo ocular de cosas que nadie había visto. Apolos, Pablo tenían que preparar sermones. Pedro no, pasaba a contar el testimonio. Pedro, contanos cómo fue. ¿Estuviste ahí en la resurrección de Lázaro? Estuve. Y cuando caminó sobre el agua, estuve. Y caminé también un trechito. Estaba en todo. Entonces un hermanito le dice al otro, ¿viste? Esto es ser un apóstol. ¡Ah, tomá! Porque Pablo nunca nos contó este tipo de vivencias y testimonios. En cambio, Pedro sí caminó con Jesús. A este vale la pena escuchar. No a Apolos y no a Pablo. La cosa es que la murmuración empezó a llegar a los oídos de Pablo. Y este, con pocas pulgas, le escribe una carta a los corintios. Y en Corintios, segunda carta de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante, y esto se los digo a los que dicen soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Pedro, de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne. Y tira una indirecta, a ver si alguno la logra dislucidar. Dice, aunque algunos conocieron a Cristo en la carne, esto va para Pedro, Tomás. Aunque algunos conocieron a Jesús en la carne, ya no lo conocemos así. Palabra simple, Pablo está diciendo, no me importa si eres pastor, doctor, evangelista, apóstol, lo que cuenta es tu relación con Cristo, no el título que tanto defiendes. Tu relación con Cristo, ¿sí? El significado de su palabra era, yo prefiero conocerlo, dice Pablo, como yo lo conozco y no como lo conoció Pedro. ¡Wow! Tomá. ¿Cómo conocía Pablo a Jesús? Fue contemporáneo de Jesús, insisto. Posiblemente tendrían la misma edad. Se presume que cuando Jesús tenía 12 años y se perdió en el templo, Pablo tendría, en aquel entonces se llamaba Saulo, más o menos la misma edad, capaz que hasta se cruzaron de niños. Sin embargo, Saulo o Pablo nunca caminó con Jesús. Pero el Señor le abre una ventana del cielo a Pablo y se le aparece en persona ya resucitado. No sé si antes Pablo o Saulo lo vio en persona en la tierra caminando durante esos 33 años. Posiblemente no. Pero ahora lo ve resucitado, primera vez. Más tarde Pablo fue levantado al tercer cielo, o sea, a la sede central del reino de Dios. Él dice, no sé si fue una visión, si fue un sueño, pero yo fui ascendido al cielo y lo que vi no me es permitido contar, porque no hay forma, no hay palabras que se puedan articular
humanamente de lo que vi en la sede central del cielo. Tuvo una entrevista privada con Cristo en el cielo, Pablo. Entonces, cuando Pablo fue arrebatado al cielo, habló con Cristo, pero no con el Cristo del burrito que habló Pedro, sino con el glorioso Cristo. Lo vio jugando de local, no de visitante. Lo vio en su perfecto estado. Lo conoció como rey de reyes, lo cual fue mejor que haberlo conocido en la carne, como Peter. Y durante el periodo de la humillación, como lo conoció Peter. Él dijo Peter para meter una palabra en inglés y parecerme a esos predicadores que hablan bilingüe. El único que sé decir, Peter, I'm sorry, of course, yes, okay. Conseguí empleos así, aunque no lo crean. Pablo dice, me encanta conocer a Cristo allá arriba y no como lo conoció Pedro. De hecho, por eso Pedro tenía muchas dificultades para entender algunas cartas que escribía Pablo. Y lo dice. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, 16, escribió, tengan cuidado cuando lean las cartas de Pablo. Porque en ella, ¿viste esas murmuraciones solapadas que hacemos los hispanos? Estoy orando por ti, Dante, para que no pierdas la senda antigua. En realidad, me está diciendo, la perdiste. Bueno, acá Pedro dice, tengan cuidado con algunas cartas de Pablo porque en ella hay algunos conceptos difíciles de entender. Pedro no entendía lo que hablaba Pablo. Había chispazos entre ellos, ¿no? Pedro había visto a Cristo desde su ministerio terrenal. Vaya, ventaja y qué lindo lujo haber caminado con Cristo. Todos decimos, si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿a qué tiempo iríamos? Creo que iríamos a los tiempos de Cristo para ver cómo era. Iríamos, Señor, si tuviéramos el DeLorean, de regreso al futuro, diríamos, yo quisiera ir a conocer a Cristo. Pablo dice, no, eso no es importante. Pablo dice, yo lo contemplé en su gloria. Entonces tenía una comprensión más profunda del Cristo eterno. Por eso Pablo tenía un carácter de acero. Y al igual que Pablo, nosotros también deberíamos estar contentos de conocer a Cristo como es ahora y no como cuando andaba en un burrito. A mí el Cristo del crucifijo no enciende mi motor, no me da energía. Cuando yo entro a una basílica o a un lugar donde hay un Cristo crucificado, me dan ganas de bajarlo, ay pobrecito. Yo sé que pasó por ahí, pero no sigue estando ahí. La cruz está vacía, la tumba está vacía, ¿sí? Entonces, gracias a Dios que no lo conocimos como humano. Porque a veces una conciencia demasiado grande de Cristo en la carne puede representar un impedimento para conocerlo en el Espíritu. Cada vez que aquellos que lo conocieron en la carne oraban, recordaban su apariencia. Los muchachos, la gente que lo conoció, los que recibieron su milagro, recordaban su apariencia. Es más, algunos tuvieron que tocar sus heridas para poder creer en él. Porque era el hijo del carpintero para ellos, el hijo de María, el hermano de los otros muchachos. Pablo no tenía ese problema. Porque él conocía a Cristo, su primera experiencia es conocer a Cristo como es ahora. Y dicen que una primera impresión es lo que más cuenta. Y su primera impresión fue un Cristo resucitado. Por eso no le tenía miedo a las prisiones, a las torturas. Él no tenía que luchar con el Cristo de la carne que había conocido. Para Pablo, Cristo no era un prócer o un personaje histórico muerto. Para él era alguien que pasara lo que pasara. Cristo estaba sentado a la diestra del Padre, lo había visto. ¿No es maravilloso? Y ahí está la explicación por qué Pablo nunca citó una sola historia de Jesús de los evangelios. No hay una sola predicación de Pablo de cosas que hizo Jesús durante 3 años de ministerio. Nunca vamos a ver en una carta, querido Timoteo, te voy a explicar el pasaje de la mujer samaritana.
Querido Timoteo, Tito, te voy a explicar un poco más lo que quiso decir Jesús en el Sermón de la Montaña. No. Es más, te cuento algo que nos va a volar la cabeza. ¿Estamos listos? Si fuera un predicador moderno diría, dile al que está a tu lado, te va a volar la cabeza. Pero imagínate que te lo pido. Pablo iba a bordo de un barco que se dirigía a Roma, ¿no? Porque iba a ser juzgado. Lo llevaban prisionero. De pronto se desata una tempestad terrible. Y a medida que el temporal empeoraba, la gente empezaba a desesperarse, perdiendo toda esperanza de conservar la vida. Esos barquitos son una cascarita de nuez en plenas tormentas. No era un acorazado, era un barquito. Pablo estaba tranquilo, el tipo sereno, ecuánime, diáfano, tranquilo. Cuando le preguntan la razón, no les dice, muchachos, lean el Salmo 23. Es lo que yo leí anoche. Lo que dijo fue, el Señor me dijo anoche que el barco se va a hundir. Así que no se maten por salvarlo. Pero todos nosotros nos vamos a salvar. Solo va a haber pérdidas materiales, me dijo el Señor anoche. Pablo había recibido anoche el último cable informativo del cielo. Tenía una relación personal con Cristo. No necesitaba buscar el Salmo 23, a ver qué Dios le había dicho a David, para saber que todo iba a salir bien en la tormenta. Pablo no necesitaba leer lo que Cristo había dicho hace miles de años atrás para tener un poquito de fe en el presente. No digo que está desacreditando el Salmo 23. No necesitaba ver qué Dios le dijo a David. Dios vino, el Señor vino y habló con él anoche. Y por eso Pablo conocía a un Cristo vivo, habló con él anoche. Cristo ya había muerto, se había resucitado, no estaba en la tierra. Pablo habló con él anoche. No dijo, leí a Salomón, leí los proverbios, estoy esperando que Lucas escriba algo. Pablo no necesitaba siquiera recurrir a un libro o recordar a un profeta muerto, porque el autor del libro vivía en su corazón. Eso es maravilloso. Por eso conocer al Jesús del burrito no es conocer a Cristo. Y así hasta el mismo Señor, cuando estaba en el monte con sus discípulos, oró en Juan 17:5 y dijo, y ahora Padre, antes de la transfiguración, dijo, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Ahí es cuando los tres muchachos lo ven que el Señor hace, no sé si hubo música, y se transfigura y lo ven como el Hijo de Dios. Un poquito como lo alcanzó a ver, como después lo vería, les dio una probadita de todo lo que Pablo iba a vivir. Y dijo, glorifícame como yo estaba antes de que el mundo fuera mundo. Que quede claro que Jesús no empezó su vida en Belén, ni a los 30 años luego del bautismo del Jordán. La carne de Jesús, el cuerpo, era el velo del cual detrás de ese velo se escondía la gloria del Creador de todo el universo. Si él no se hacía hormiga, las hormigas nunca lo iban a escuchar. Es como si uno le quisiera gritar al hormiguero que están en peligro. Uno tiene que hacerse hormiga para hablar con el señor hormigo. Por eso el escritor a los Hebreos nos exhorta a traspasar el velo de su carne para conocerlo en el Espíritu. Si no, nos vamos a quedar con el Cristo de la cruz, el Cristo de la basílica, el Cristo de los evangélicos que siempre hablan de que lo que hizo allá en Belén y lo que hizo después en Jerusalén, etc. Hebreos 10:19 dice, hermanos, ahora podemos entrar con total libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. O sea, Él mismo es ese camino nuevo y vivo y nosotros por alguna razón hemos vuelto a coser ese velo. Y siempre estamos más centrados en la historia que en Cristo. Por eso decimos, eso no haría Jesús. Jesús no hubiese hablado así. Siempre estamos viendo el prócer muerto. Y le juramos lealtad a la doctrina de un Jesús histórico en lugar de una fidelidad a alguien que está vivo.
Por eso hay tantas denominaciones y divisiones. Si la cabeza de la iglesia fuese realmente Cristo, como dice la palabra, todas las iglesias estaríamos unidas. ¿Por qué? Porque nos une la misma persona que está viva. Si todos creemos que Cristo está vivo, independientemente de que esta iglesia tenga este código de vestimenta, esta tenga otro código, que aquí canten himnos, que aquí canten coros, que aquí parezca un concierto de rock, que aquí parezca un funeral, todos estaríamos unidos porque todos coincidimos en un Cristo vivo. Es la cabeza. Pero la cabeza de nuestras iglesias no suele ser un Cristo vivo, suele ser la doctrina. Y diré algo que va a incomodar la teología de muchos, pero yo lo dije al principio, PG-17. Si una persona viene a Cristo, viene al mismo Cristo de los católicos y de los evangélicos. ¿Por qué? Porque hay un solo Jesús, no hay varios Jesús. Lo que nos separa no es Cristo, sino nuestras doctrinas. El catolicismo tiene una doctrina, los evangélicos tienen otra. Dentro de los evangélicos hay cientos de otras doctrinas con las cuales no nos soportamos entre nosotros. Pero no nos separa Cristo, nos separan las doctrinas. En teoría nos tendría que unir Cristo. Pablo describe al cristiano del siguiente modo en la segunda carta de Corintios 3:6. Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida o el espíritu vivifica. O sea, el nuevo pacto no es más letra, es el espíritu. Pero a veces podemos llegar a usar la Sagrada Biblia de la misma manera que los musulmanes emplean el Corán. La leemos solo para tratar de vivir lo que ya está escrito. Vemos lo que hizo nuestro fundador y tratamos de copiarlo. Hay que vivir como Jesús. ¿Cómo? Como vivió Jesús hace 2000 años. Eso nos convierte en una religión más, igual que todas las otras. Ahora, el nuevo pacto no es una religión. Quiero explicar algo para que no se malentienda, aunque seguramente van a cortar estos mensajes y sacarlos de contexto, porque tengo amigos que trabajan en eso. Te explico. Existe la palabra escrita y existe la palabra viva. Cuando hablamos de la palabra escrita, nos referimos a la Sagrada Biblia, inspirada por Dios, a todo el canon bíblico. Esto no significa que la Biblia, lo que estoy diciendo de la palabra Biblia, no significa que la Biblia no sea para este tiempo. Yo no estoy diciendo eso. Sin importar cuán crecidos estamos, siempre podemos encontrar retratada nuestra condición en la Biblia, porque este libro está vivo. De hecho, el Espíritu Santo es el que instala cualquier porción de las Escrituras en nuestros corazones y lo transforma en algo privado, en algo que, ¡wow! Dios me habló. Era una palabra para David, pero Dios con esa palabra hoy me habla a mí. Eso se llama rema. Porque el rey es una persona que sigue hablando, pero no está solo circunscripto a su libro. El libro no es algo que apoyamos en la mesa de noche, sino una persona. Cristo es una persona que vive en nuestro interior. No es que Cristo vive entre Génesis y Apocalipsis. Este es un libro inspirado, pero el Señor es más que el libro. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Vivir con Él va mucho más allá del libro. Vivir con Él no se contradice al libro, claro que no. Pero quiero que entendamos esto. Supongamos que Pablo hubiese escrito, querido Timoteo, porque él siempre ponía unas salutaciones, trae mi capa que me olvidé, tráeme un abrigo que estoy en la cárcel y tengo frío. Hay cosas que no tienen un significado necesariamente espiritual, son las salutaciones. Imaginamos que le digamos, Timoteo, me compré un burrito marrón. Te ruego que si te vas a comprar uno, sea uno marrón porque es fabuloso. Los marrones no sé por qué son más rápidos. Yo me imagino que alguien usaría hoy la Biblia, si la usamos de la manera que algunos acostumbran, para usarlo como regla, que todos los predicadores deberían andar en un burro marrón. Y si no tienen un burro, que pinten el auto de marrón. De ahí que algunos dicen, Jesús no andaba en avión.
Primero que no necesitó, nunca se movió de más de 500 kilómetros a la redonda, y segundo que no existían los aviones, ¿no? Pero confundimos palabra escrita con palabra viva. Decimos, cuando Pablo dijo, la mujer calle en la congregación. Bueno, pero era para la cultura patriarcal de la época. Esa es la explicación que todo el mundo da. No hay uno que diga, no, está bien que la mujer se calle, aunque debe haber unas iglesias así, que aprovechan para que cierre la jeta a la mujer alguna vez en la vida. Pero la mayoría dice, no, cuando dice que la mujer calle en la congregación era un tema cultural, era un acervo cultural de la época. Si no hacen eso, no podrían explicar el hecho de que haya pastoras, predicadoras, tendrían algunos un buen lío con sus mujeres, ¿no? Pero luego, algunas iglesias afirman que la mujer debe usar falda porque Pablo dijo que la mujer no use ropa de hombre. Entonces, algunas cosas las tomamos literales y otra cosa cuando no nos conviene son culturales. Eso es bibliolatría. Eso no es teología. Te lo voy a poner en palabras más simples o pragmáticas. Cualquier religión tiene un fundador. Mahoma, Buda, Confucio, Joseph Smith, los mormones. Esos líderes por lo general dejan un libro y todos sus seguidores tratan de hacer lo que dice el libro. Ahí se forman las religiones. No existe una religión sin un libro, sin un manual de estilo. Nosotros también tenemos un fundador que es Jesucristo. Y nosotros también seguimos todo lo que está en el libro, pero a veces lo hacemos como si el fundador se hubiese muerto. Ese es el problema. No está mal seguir el libro, el problema es seguir el libro porque ya no podemos hablar con el autor porque el autor se nos murió, como se les murió Confucio, como se les murió el gordo Buda. Y nos peleamos entre nosotros tirándonos versículos. Nota que cualquier hater evangélico te ataca con versículos. Agarra la Biblia y hace... sale a matar. Porque se quedaron con la palabra escrita. Se olvidaron que si no tienen amor, de nada sirve. Que pueden hablar lenguas angélicas, pueden tener profecías, resolver los misterios, aprenderse toda la palabra. Si no hay amor, en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. Pero ese Cristo no lo conocen. Conocen a este, a la letra escrita. Y en lugar de buscar versículos para bendecir, están buscando balas para matar. Por eso tenemos la palabra viva. De hecho, a veces actuamos como que Jesús no tuviera ningún mensaje para hoy, como si se tratara de Washington o Simón Bolívar. Se murió y apenas, pobrecito, alcanzó a dejarnos un libro. Ahora bien, gloria a Dios por este libro. Pero nos olvidamos que este libro dice que Él, y este libro grita que Él, y este libro eufóricamente repite que Él está vivo, que Él vive. ¿Sí o no?